entre vosotros y no frena su lengua. Volvemos a... ¿qué capítulo, qué versículo es? Santiago 1:26. Santiago 1:26, escuche lo que dice eso, hablando de religiosos. No estamos en contra o no estamos para ofender a la gente, estamos simplemente hablando de las verdades para nosotros. No tengo nada en contra de nadie, gracias a Dios. Dios ha sido fiel con nosotros, ha sido bueno con nosotros en gran manera. No tenemos nada en contra de nadie, pero sí Jesucristo vino a destruir todo lo que es la religiosidad. Jesucristo vino a romper con todas las reglas de la religiosidad. ¿Por qué? Porque no había funcionado, porque no había hecho milagros, o sea, no había ocasionado transformación en la gente. Y Jesús se da cuenta y dice: no, hombre, veo las multitudes sin pastores, ovejas sin pastores, dice, descarriados. Entonces, ¿qué hacían los religiosos? Nada. Ellos estaban más apuntándole a todo el mundo y todo eso, pero no estaban ocasionando transformación. Entonces, cuando viene Jesús, trae el reino de los cielos a la tierra y ocasiona transformación, cambio, les quita el velo, les quita el velo que los hacía ver la verdad, que no los hacía ver la verdad. Entonces, la gente empezó a ver a Dios, empezó a ver al Padre a través de Jesucristo, su Hijo en la tierra. En cambio, la religión, ¿no? La religión, por ejemplo, los fariseos, eran, según dice la historia, que estos hombres eran impresionantes en cuanto a llevar la ley. Ellos cumplían la ley al pie de la letra. Eran hombres que se dedicaban a eso. De hecho, aún existen esos en Israel, en Jerusalén. Ellos son tan delicados de que nadie debe de romper las reglas que ellos tienen, porque ellos mismos tratan de cumplirlas. Pero el problema es que cuando viene Jesús y se da cuenta que ellos eran muertos, en el sentido espiritual, estaban muertos. Tenían vida, ¿no? Caminaban, hablaban y todo eso, pero espiritualmente hablando no tenían vida. Entonces, a eso me refería yo. Si quieres leer ese pasaje. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pero en el 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, esta es: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok. Entonces, sí, cuando nos referimos a lo religioso es a veces, de hecho, estoy luchando, saliendo de mucha religiosidad que aprendí en el Evangelio. No estoy hablando del Evangelio de Cristo, de la palabra, estoy hablando de las costumbres en las iglesias, que nos enseñan cosas que a veces solo lo aprende uno de otro y otro de otro, ¿verdad? A veces aprendemos mañas, podría decir así, o costumbres buenas y malas. Entonces, a veces en realidad no es Dios, no es el Espíritu, no tiene vida lo que creemos. Y a la hora de darse a conocer la luz en un lugar, nosotros no tenemos nada, no sabemos cómo funciona. ¿Por qué? Porque estamos alejados de la verdad. Y la verdad es conocer al Señor, conocer a Dios, conocer su palabra, pero conocer a Dios directamente. Ya no es a través de Luis. O sea, Luis me puede contar sus experiencias de cómo conoció a Dios, quién es Dios para él. Pero eso no quiere decir que yo voy a conocer a Dios solo a través de la experiencia de Luis. Es necesario que cada hijo de Dios se atreva a conocer a Dios y a obedecer a Dios. Ese es el anhelo del Padre, de enviar a su Hijo para que reconciliarnos otra vez con Él. Porque el hombre estaba disgustado, el hombre se había desviado, el hombre se había alejado de Dios. Entonces ahora Jesucristo viene a reconciliarnos.
a traernos la armonía otra vez de padre a hijo. Entonces, por eso es que los religiosos habían alejado al pueblo de la verdad, de conocer a Dios, porque eran rudos en cuanto a sus reglas. Me imagino que eran estrictos en sus reglas, pero cuando Jesús viene, porque como el problema de Jesús es que, o no es el problema de Jesús, sino que la virtud de Jesús es de que Él podía ver y escudriñar el corazón de ellos, ¿verdad? Cuando Él los ve, se da cuenta y dice, bárbaros, ustedes están muertos. Dice, sepulcro blanqueados o no sé qué cosa. Y hay mucha gente que usa esos versículos para atacar a gente, pero en realidad no creo que Dios quiera que nosotros nos demos y que nos demos palazos, machetazos cristianos. No creo que sea el propósito de Dios. De hecho, lo que anhelamos nosotros es que yo salga, que yo pueda salir de todo lo que no tiene que ver nada con el reino de Dios, de todo lo que no tenga que ver nada con el verdadero evangelio de Cristo, sino que yo debo de buscar, de salir de todo lo que, de todo lo que es vano, de todo lo que es falso. ¿Por qué? Porque lo falso no sirve, tarde o temprano. Por ejemplo, ¿qué sucede de una joya que es una fantasía? ¿Y qué sucede con una joya que es de verdad de oro? Bueno, hay una gran diferencia. Lo que va a suceder es que el brillo de lo que es oro, eso nunca se va a decaer, eso nunca se va a desvanecer, pero en lo que es la fantasía es una apariencia nada más. Cuando la persona lo compra, qué hermoso es la joya, pero en cuestión de 5 días, en cuestión de 10 días, el color de esa joya desvaneció. Entonces lo mismo sucede con nuestra vida. Cuando viene la luz a nosotros, nos damos cuenta que había mucha apariencia en nosotros. Había mucha mentira, mucho velo. Y estábamos creyendo en cosas que ni existían. ¿Verdad? No quiero entrar en detalles porque alguien va a decir, es que lo está diciendo por X persona o por no. Lo estoy diciendo por mí mismo. Dios tuvo que confrontarme y decirme, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que aprender a obedecer, tú tienes que aprender principios, tú tienes que empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque yo era un cristiano desordenado. Yo era un hijo de Dios que iba a la iglesia, pero era desordenado en todo sentido. Entonces, imagínense cómo cuando iba a dar testimonio, cuando iba a hablar de Dios, por eso me tomó tanto tiempo. Y yo no estoy diciendo que ya estoy completamente, sino que estoy en una posición en que quiero empezar a conocer a Dios, quiero mirar a Dios, quiero mirar al perfecto, al rubio, al bello, al hermoso que es Dios. Porque en Él sí puedo encontrar la vida, en Él puedo encontrar respuesta para mi vida. ¿Por qué? Porque Él me formó, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que es la religiosidad, la religiosidad lo que hace es hacernos falsos y llevar una vida de apariencia, diría yo una doble vida. ¿Verdad? Somos cristianos cuando nos conviene. Dejamos de ser cristianos cuando no nos conviene. Entonces, por eso es que a Dios le importa que seamos puros, sinceros, ¿verdad? Seamos limpios. ¿Por qué? Porque no podemos esconder nada delante de Dios. Por eso yo digo, hablaba con mi esposa un día y yo le decía, no es posible que los cristianos le tienen más temor a un hombre, a un pastor o a la gente, a lo que qué dirán la gente, y no le tienen miedo a Dios. Y la Biblia dice que es a Dios a quien debemos de tener temor. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? Es más importante lo que dice Dios de nosotros que lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque la gente
anda en su mundo y cada quien en su mundo. Pero si yo agrado a Dios, yo tengo el favor de Dios en mí. Pero si yo agrado a los hombres, claro, quedo bien con los hombres, aunque diga mentiras, pero quedo muy mal con Dios porque a Dios no lo puedo engañar. ¿Verdad? Entonces no sé si quieras agregar algo más o qué. Quizás no estamos explicando en cuanto a la definición de religión, porque en religión estábamos buscando que la definición de religión quiere decir cuestión de adorar, ¿verdad? A Dios, pero cuando hablamos de religión hay tantas religiones en el mundo y no necesariamente adoran al Dios vivo. Por eso es que nosotros no creo que Jesucristo fue religioso, creo que Jesucristo era la vida, era la verdad. Por eso un cristiano, la identidad o el título más grande de un cristiano o de un evangélico, el título más grande es el de ser hijo de Dios. ¿Verdad? Por eso es que mucha gente han enfatizado a los títulos que el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, y hasta llegan a tal punto también de idolatrar a los apóstoles, a los profetas. Yo no digo que no hay que respetarlos y hay que honrarlos, pero tampoco venerarlos no creo que sea una buena idea. Pero, ¿por qué? Porque la gente no entiende de que todos somos constituidos, hechos hijos de Dios. Entonces, si Él es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, mi esposa y mi familia, ellos tienen la identidad que son hijos de Dios. Yo no soy más que ellos, ni ellos son más que yo. Somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, el título de apóstol o de oficio de profeta o ese creo yo que ya yo no creo que un apóstol o un profeta va a ejercer el apostolado o su oficio sin antes de entender que su mayor título es o el mejor título que puede tener o obtener es el de ser hijo de Dios. Y como ejemplo que tengo para eso es Jesucristo. Ustedes cuando le preguntan a Él, ¿quién eres tú? Bueno, el Hijo de Dios. Él no dijo, yo soy el apóstol Jesús. No dijo, yo soy el profeta Jesús. No, Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy enviado del Padre. Y hago lo que dice mi Padre y solo hago lo que Él me hace, lo que me dice que haga, y a Él escucho. Entonces, ¿cuál era la identidad de Jesús en la tierra? La identidad de Él es de que Él era hijo. Y como hijo, obediente a su Padre. Y ahora sí, entonces de ahí operó como profeta, como maestro, como profeta, excelente profeta, perfecto. Y como maestro, excelente y el mejor maestro de quien tenemos que tener. Así que si usted quiere saber de profecía, empiece a investigar y a escudriñar la palabra, todo lo que tenga que ver con la vida de Jesús, el Hijo de Dios, si usted quiere ser un profeta o si usted cree que es un profeta. Y si quiere saber si quiere enseñar o saber enseñar la palabra de Dios, bueno, escudriñe y empiece a ver la vida de Jesús como modelo de quién era Él como maestro y de dónde venían sus enseñanzas. No venía de un libro, ¿verdad? De Grecia. Y como apóstol de apóstoles. Simple y sencillamente dar gracias a Dios por el siervo aquí con nosotros que está
empezando también a dar sus primeros pasos en estos videos y hacerle la invitación a que compartan estos videos con sus amigos. Apreciamos los likes que le puedan dar a los videos, y como una vez más, él ya lo dijo, dejen sus comentarios. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo para leerlos, y si podemos aportar y ser de ayuda en sus comentarios, pues gloria a Dios, ¿verdad? Si hay un tema que ustedes quieran de que hablemos o aportar lo que nosotros sabemos, porque como digo, cada quien es diferente, cada quien Dios escogió, tenemos nuestras huellas digitales diferentes. Así que cada uno de nosotros, es más, ustedes también tienen mucho de qué aportar. Entonces me gustaría también saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes han aprendido y qué quisieran hacer con lo que Dios puso en sus manos, puso en su boca, puso en su mente, puso en su corazón. Porque ustedes no nacieron solo para estar ahí, ustedes nacieron para hacer cosas extraordinarias también. Amén. Entonces oramos. Amén. Padre, te damos gracias en este día, bendecimos a toda la gente que nos miran, a toda la gente que presta atención a tu palabra. Dios, bendícelos, hazlos crecer en gran manera, incrementa la revelación en ellos, incrementa el Espíritu Santo en ellos. Y Señor, te pedimos que los libres de todo mal, te pedimos que los sanes, te pedimos que los prosperes, que así como prospera su alma, sean prosperados en todo. Declaramos, Señor, que tu pueblo, tus hijos, serán, Señor, bienaventurados, serán, Señor, cada día llenos de gloria, llenos de poder en la tierra, donde daremos a conocer que el Hijo de Dios resucitó, que el Hijo de Dios vive y vive para siempre, y que el Padre de las luces nos creó para el propósito de su gloria. En el nombre de Jesús los bendecimos y declaramos que la gloria de Dios sea sobre ustedes. Amén. Bendiciones.